Buenas noches, Angie. Mi nombre es Jessica Leandro Ortiz Gómez, estudiante de Administración Financiera de la Universidad Uniminuto. Eh, ¿no? Hoy te voy a hacer una pequeña presentación acerca de la estabilidad laboral, hablándote un poco de los contratos, las indemnizaciones y para que tengamos una pequeña conversación respecto a tu empresa y a tu cargo y cómo te has sentido en tu empresa. ¿Listo? Listo. Dale, entonces cuéntame cómo te llamas, en qué empresa estás laborando actualmente y en qué cargo. Bueno, yo me llamo Angie Tavera. En ese momento estoy trabajando en Teleperformance y yo soy asesora comercial en esta empresa. Bueno, y cuéntame a qué se dedica tu empresa. Bueno, mi empresa brinda servicios digitales a otras compañías. Y, por ejemplo, en el área en el que tú te encuentras, ¿qué servicios prestan? Bueno, en sí soy asesora comercial. Yo asesoro pues como a las personas que están interesadas en los productos de la compañía. Listo. Te voy a hacer una pequeña presentación ahora. Ya puedes ver la pantalla. Sí, ya la veo. Listo. Entonces, mira, acá hablamos en cuanto al contrato laboral, lo que nos dice que en el artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo indica que un contrato de trabajo es aquel que por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona. Esta persona puede ser natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración. ¿Qué es esto? Que el servicio que tú prestes va a tener una remuneración, la cual es denominada salario. Entonces, el que presta el servicio se denomina trabajador y quien lo recibe es el empleador. Y como te acaba de decir, la remuneración recibida, sea cual sea su forma, se va a denominar salario. Los elementos esenciales del contrato son la actividad personal del trabajador, la continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador y un salario como retribución del servicio prestado. ¿Tú consideras que el contrato de tu empresa cumple esos elementos esenciales? Sí, sí, claro. Bueno, efectivamente, basándonos en un contrato de la empresa Teleperformance, se puede observar cómo este cumple, no te lo puedo compartir pues por motivos de confidencialidad, pero realmente sí los cumple, como está estipulado en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, acá te voy a hablar sobre las obligaciones del empleado, según el artículo 58 de este Código Sustantivo del Trabajo, que son las obligaciones especiales del trabajador. Las tres funciones esenciales, obligaciones, qué pena, son, por ejemplo, realizar personalmente la labor en los términos estipulados, o sea, observar los preceptos del reglamento y acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de modo particular le impartan el empleador o sus representantes según el orden jerárquico establecido. No comunicar con terceros, salvo la autorización expresa, las informaciones que tenga sobre su trabajo, especialmente sobre las cosas que sean de naturaleza reservada o cuya divulgación pueda ocasionar perjuicios al empleador, lo que no obsta para denunciar delitos comunes o violaciones del contrato o de las normas legales del trabajo ante las autoridades competentes. Conservar y restituir un buen estado, salvo al deterioro natural, los instrumentos útiles que le hayan sido facilitados y las materias primas sobrantes. ¿Tienes alguna duda sobre esto? No, no, la verdad me parece muy justo. ¿Tú como empleada sientes que cumples estas obligaciones? Sí, yo creería que sí. Dale. Entonces,
aquí en Colombia hay diferentes tipos de contratos. Por ejemplo, esta es la duración del contrato a término indefinido, que es un contrato de trabajo no estipulado a término fijo, o cuya duración esté determinada por la de la obra o la naturaleza de la labor contratada, o no se refiere a un trabajo ocasional o transitorio, será contrato a término indefinido. El contrato a término indefinido tendrá vigencia mientras subsistan las causas que le dieron origen y la materia del trabajo. Con todo, el trabajador podrá darlo por terminado mediante aviso escrito con antelación no inferior a 30 días, para que el patrono lo reemplace en caso de no dar aviso oportunamente o de cumplirlo solo parcialmente. Se aplicará lo dispuesto en el artículo 8, numeral séptimo, para todo el tiempo o para el lapso dejando de cumplir. Está también el término fijo, que es el contrato de trabajo a término fijo, debe constar siempre por escrito y su duración no puede ser superior a 3 años, pero es renovable indefinidamente. Si antes de la fecha del vencimiento del término estipulado ninguna de las partes avisara por escrito a la obra, a la otra su determinación de no prórroga del contrato con una antelación inferior a 30 días, este se entenderá renovado por un periodo igual al inicialmente pactado y así sucesivamente. No obstante, si el término fijo es inferior a un año, únicamente podrá prorrogarse sucesivamente el contrato hasta por 3 periodos iguales o inferiores, al cabo de los cuales el término de renovación no podrá ser inferior a un año y así sucesivamente. Angie, te pregunto, ¿qué tipo de contrato tienes tú? Em, es a término indefinido. ¿Tienes claro el concepto de pues, la definición de ese contrato? Bueno, sí, en sí es como que no hay un tiempo definido, pues que el contrato con la empresa, pues puede durar indefinidamente, se podría decir. Pues es lo que entiendo por el nombre. ¿Y como qué serían las formas posibles de que este contrato se acabara? Que alguna de las dos partes no cumpla. Sí. Teniendo en cuenta esto, ¿crees que este contrato se puede disolver fácilmente? Bueno, me imagino que debe tener sus consecuencias. Si alguno pues lo rompe pues como lo que dice en el contrato, no lo cumple, me imagino que sí tiene pues como sus consecuencias. No sé qué tan graves sean, pero me imagino que tiene sus consecuencias. Pues no debe ser tan fácil eh, incumplirlo. Sí, efectivamente. Bueno, te pregunto, en el cargo que tú desempeñas, ¿hay otro tipo de remuneración diferente al salario? Sí, pues muchas veces nos hacen. Pues en la empresa le llamamos concursos, no sé cómo se llamará, pues en la empresa le llamamos concursos y también nos dan pues como comisiones por venta. Listo, bueno. Entonces, te voy a hablar ahora de la indemnización laboral, que según el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, para dar por terminado el contrato de trabajo por parte del empleador, es imprescindible haber agotado un proceso disciplinario que dé cuenta del motivo que se va a señalar para soportar la causal del despido. Ya que si no se den los términos señalados y el despido es injusto, habrá indemnizaciones. O sea, para tú dar por terminado tu contrato, lo más normal es que se te acabe, ¿cierto? O como me decías ahorita, en el caso de término definido sería como que una de las dos partes los diera por terminado, pero no habría indemnización ya que no sería una causa injusta porque sería por decisión de parte y parte. Entonces, bueno, por ejemplo, está la indemnización laboral en contratos a término fijo,
que es el valor de los salarios correspondientes al tiempo que faltara por cumplir en el plazo estipulado del contrato o del lapso determinado por la duración de la obra o la labor contratada, caso en el cual la indemnización no será inferior a 15 días. La indemnización en este tipo de contratos se pagaría de esta forma. Para trabajadores que devenguen un salario inferior a 10 salarios mínimos mensuales legales, eh, con 30 días de salario cuando el trabajador tuviera un tiempo de servicio no mayor de un año. Si el trabajador tuviera más de un año de servicio continuo, se le pagarían 20 días adicionales del salario sobre los 30 básicos del numeral 1 por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero y proporcionalmente por fracción. Es decir, que a ti te pagarían lo que te ganas en 50 días basado en los años que trabajaste. Para trabajadores que devengan un salario igual o superior a 10 salarios mínimos legales mensuales, serían 20 días de salario cuando el trabajador tuviera un tiempo de servicio no mayor de un año, y si el trabajador tuviera más de un año de servicio continuo, se le pagarían 15 días adicionales de salario sobre los 20 días básicos por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero y proporcionalmente por fracción. Eh, También está la indemnización por despido sin justa causa. Es la razón en que el contrato de obra o labor es una forma de contrato a término fijo, puesto que desde que se inicia el contrato se sabe a ciencia cierta que esto terminará cuando se termine la obra o labor contratada. Y es que si así lo contempla el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, en ese sentido la indemnización será igual al valor de lo que falte por terminar la obra o labor. Por ejemplo, si el trabajador fue contratado para que pintara 100 casas de una urbanización y fue despedido sin justa causa, cuando apenas había pintado 60 casas, la indemnización será igual a lo que el trabajador hubiera ganado si hubiera pintado las 100 casas, es decir, a 40 casas, para lo cual se tendrá que computar el tiempo necesario para ello. Eh, Angie, te pregunto, ¿tú sabes cuántas horas debe trabajar un empleado aquí en Colombia? Pues he escuchado que 8 horas. 8 horas. Bueno, te cuento que según el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo, nos señala que la jornada ordinaria de trabajo máxima es de 8 horas diarias y 48 horas semanales. Pero igualmente un trabajador puede elaborar más allá de esta jornada. Ya es lo que esto empezaría a constituir el trabajo extra o suplementario. Cuéntame, ¿qué otros tipos de indemnizaciones laborales has escuchado o conoces? Bueno, de pronto los riesgos laborales. ¿Qué sabes de esto? Bueno, que si de pronto pues un empleado tiene como algún accidente dentro de la empresa, pues va, de pronto tiene como una indemnización o algo así. Efectivamente, esto es considerado indemnización por riesgos laborales, que es donde la empresa a ti te va a pagar estos días que no puedas laborar, siempre y cuando se compruebe que efectivamente, por ejemplo, tuviste un accidente dentro de la empresa y en horario laboral. Bueno, ¿crees que la empresa en la que estás laborando actualmente te brinda una estabilidad laboral? Sí, yo creería que sí, porque de igual forma pues tengo como el sueldo pues mensualmente. Si por ejemplo estoy enferma, puedo pedir pues como los días para pues de incapacidad y me los pagan. Entonces eso pues sí me parece la verdad que sí me da cierta estabilidad. ¿Sientes que
tu salario es acorde a tus funciones. Eh, bueno, sí, yo creería que dentro de lo normal sí es acorde. Igual con las bonificaciones y esas cosas, siento que pues se complementa bien. ¿Vale? ¿Y estás satisfecha con el tipo de contrato que tienes ahora mismo? Sí, la verdad, me siento que es mejor así. Ujú. ¿Sí? Listo, Angie. Igualmente te quiero agradecer por el tiempo compartido. Ya podemos dar por finalizado. Bueno, gracias. Dale a ti. Chao. Chao.